Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Decálogo de Trabajo Seguro en Bodegas de Almacenamiento. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Larcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, life coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, muy, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van sus proyectos? Espero de todo corazón que todo les esté fluyendo bien y que a partir de lo que nos sucedió ayer de manera imprevista a todos en Colombia, ese sismo tan fuerte que vivimos y que en algunas regiones del país se sintió más fuerte, seamos conscientes de lo que a veces no somos tan conscientes, la preparación para emergencias. Miren que ayer pensaba y de pronto para abrir un poquito este espacio, revisar si nosotros realmente sí estamos preparados para una eventualidad como estas. ¿Tenemos, por ejemplo, un kit de emergencias en nuestro hogar o esperamos a que las cosas pasen para actuar al azar? Entonces, la idea es que no dejemos nada al azar, que seamos previsivos con las cosas que se nos pueden presentar y que finalmente lo más importante será siempre que tengamos vida, salud, integridad y que podamos estar bien junto con nuestras familias. Bueno, amigos queridos de mi corazón, llevamos una ruta de conocimiento ya desde hace algún tiempo en esta comunidad riesgo locativo. Hoy estamos en la sexta formación, en la sexta acción educativa. Hemos recorrido ya un caminito de 5 formaciones anteriores. Las personas que por alguna razón no las hayan podido, en las que no hayan podido estar, quisieran repetirlas o quisieran compartirlas con sus compañeros, saben que esta información queda grabada. Estas acciones educativas son en vivos, pero la grabación queda en el repositorio, o sea, en la biblioteca de Positiva Educa y allí en la biblioteca que tenemos en riesgo locativo las van a poder encontrar. Entonces, el tema que hoy nos atañe está bien interesante. Decálogo de trabajo seguro en bodegas de almacenamiento. Y de paso vamos a conversar un poquito también sobre las condiciones de sismoresistencia que deben tener estos espacios de trabajo.
Las personas que siempre me acompañan en estas acciones educativas saben que me encanta empezar a conectarlos a partir de una frase o una reflexión. Esto no es, yo digo que esto no es autoayuda, porque uno no busca motivar a nadie, pero sí de pronto una reflexión que nos va a servir para nuestras vidas. Más allá de ser profesionales en lo que hacemos, de tener los cargos que tenemos, somos seres humanos, somos personas, somos historias de vida y somos personas que perseguimos nuestros sueños y nuestras metas. Entonces, el mensaje que hoy quiero dejarles es de la filosofía japonesa, la palabra Oubaitori. Búsquenla, busquen la historia de esa palabra Oubaitori cuando puedan, porque es una historia bastante bonita, pero extractando el significado de esta palabra, ella dice en su esencia, no te compares con los demás. Entonces, cuando les preparaba esta acción educativa y comprendiendo un poquito la historia y la esencia de esta frase, extracté lo siguiente. Todos tenemos una línea de tiempo diferente y tenemos un camino único. Es importante que te concentres en tu propio progreso en lugar de tratar de medirte con los demás y en lugar de estar comparándote con los otros. La competencia más importante, digo yo, es con nosotros mismos. Buscar ser cada día mejores y avanzar hacia esos logros que tanto estamos deseando. El objetivo general de la actividad de hoy, les voy a orientar un conjunto de lineamientos prácticos enfocados a las condiciones de seguridad que deben tener las bodegas y los almacenes de depósito. Hoy se los voy a entregar desde una perspectiva legal. Soy abogada, no soy ingeniera. Entonces quisiera que lo comprendiéramos desde esa perspectiva de requisitos legales normativos vigentes. Y si nos están acompañando, seguramente sí, ingenieros o arquitectos en esta sala, si me quieren de pronto aportar algo que sea importante, necesario para también hacer reflexión aquí en este espacio, bienvenidos serán estos comentarios. Comentarios que voy a estar leyendo en el chat. Tengo aquí el chat activo, el chat de preguntas, entonces me pueden enviar mensajes. Salúdenme, cuéntenme de dónde se conectan, de qué empresas, y vamos en la medida en que vamos avanzando en esta formación, ustedes me van dando también sus puntos de vista. Vamos entonces a iniciar de tres maneras. Vamos a iniciar enseguida con el evaluémonos. Es 3 preguntas sencillas, un sondeo inicial que me va a permitir saber cómo llegamos a esta formación, qué nivel de conocimiento de pronto traemos y en el transcurso de toda la acción educativa lo vamos a estar resolviendo. Finalizando la acción educativa, es decir, en la tercera parte, vamos a volver a hacer esa misma evaluación. Lo que yo esperaría es que los indicadores del inicio se muevan de manera positiva y aumenten al final. De esa manera voy a saber si la información fue comprendida y si fue clara. Y voy a dejar momento para responderles inquietudes, para responder sus preguntas o leer sus comentarios. Entonces, me voy a sentir feliz y tranquila si hoy nos queda en nuestra cabecita los elementos técnicos estructurales de las bodegas de almacenamiento conforme a estos requisitos legales. En la bibliografía, al final les voy a dejar los enlaces de donde podemos hacer consultas más específicas y técnicas de esta información, porque hice unas consultas bastante chéveres, entonces les estoy dejando unos enlaces para quienes son tan curiosos y les encanta seguir aprendiendo, puedan hacer esas consultas. Quiero que comprendamos hoy entonces contexto específico de seguridad en bodegas de almacenamiento, en almacenes, y al final vamos a comprender cómo toda esta información la vamos a asociar a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, amigos de mi corazón, vamos a iniciar con nuestra dinámica del evaluémonos. Ustedes pueden contestar las preguntas si están en el celular o si están desde un computador, de cualquiera de las dos maneras. En pantalla van a observar las preguntas en la medida que yo se las voy formulando. Y ustedes solamente conéctense con la respuesta que consideran más cercana a lo que creen que es cierto. Y mi querido Wilmer, me ayudas a leer los resultados del sondeo. ¿Estamos, Wilmercito, para iniciar? Sí, señora, ya estamos aquí listos.
Amigos de mi corazón, primera pregunta. El riesgo locativo en bodegas y almacenes contempla A. Distribución de los espacios de trabajo. B. Condiciones de orden público del entorno. C. Ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Distribución de los espacios de trabajo, un 85%. B. Condiciones de orden público del entorno, un 5%. C. Ninguna de las anteriores, un 10% de respuesta. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Las deficiencias en orden y aseo hacen parte del riesgo locativo en bodegas y almacenes. Esto es A, falso, B, verdadero. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 10%, B verdadero, un 90%. Súper bien. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Las condiciones de sismoresistencia de las bodegas y almacenes hace parte de las consideraciones de seguridad. Esto es A, verdadero, B, falso. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero, un 96%, B falso, un 4%. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Hilda. Mil gracias, Wilmercito, por acompañarme en este sondeo inicial y a las personas que se han dado la oportunidad de participar en el mismo. Voy a pasar por acá a revisar qué me están escribiendo en el chat. Escríbanme, salúdenme, de dónde se conectan, de qué empresas nos acompañan. Bueno, un saludo muy especial a Damaris Largo García, un abrazotote. Damaris nos dice que, gracias a Dios, está bien ella después de este sismo que fue terrible. Ingrid Andrea López, un abrazotote para ti. Desde Medipol Norte, que siempre nos acompañan. Ustedes son muy juiciosos. Abrazo para Nubia Caicedo Urbina. Y gracias por lo que nos dicen, que las capacitaciones le parecen amenas. Para Daisy Milena Castellanos Río, un abrazo fuerte. Daisy, querida, que nos acompaña desde Cubará, Boyacá. No conozco Cubará, pero debe ser lindo. Y nos acompañas desde la empresa Cotranscuboy, Transporte Especial. Martica, te he extrañado. Marta Lucía Ortiz, un abrazo para ti. Desde la Policía Nacional, Claudia Mónica Vaquero. Vamos a ver quiénes más están por acá. Me encanta saludarlos. Medipol es una empresa muy juiciosa, Sogamoso. Luz Dari Bayona, Olga Beltrán también nos acompaña desde Kennedy Sur. Uy, Olguita, ¿cierto que vivimos ayer este proceso tan duro en Bogotá? Yo pensé que algo iba a pasar. Ahorita vamos a hacer una reflexión de las condiciones de sismoresistencia y precisamente esto nos cae como anillo al dedo, conversar hoy a partir de esto que nos ocurrió ayer, porque ahí nos damos cuenta cómo los simulacros de evacuación son tan importantes y a veces nosotros no les tomamos como el interés o la importancia que tienen. Otros 3 saluditos por acá a Milbellis Rúa Sierra, que le encantan estas capacitaciones, Enrique Sanabria, Andrés Juliao, de Cuidarte tu Salud Bogotá, con gran expectativa por esta charla. Espero, Andrés, cumplir tu expectativa. Y bueno, sigamos, ahorita sigo saludándolos porque es que me saludan mucho y a mí me encanta. Jenny Xiomara dice que son divinas y excelentes estas capacitaciones. Bueno, ahorita los sigo saludando, amigos queridos de mi corazón. Amigos, resulta que vamos a ponernos en contexto del concepto de riesgo locativo para entender todo el tema legal que nos atañe. Es importante conocer el concepto. ¿Qué es riesgo locativo? Podemos entenderlos como las condiciones físicas del lugar de trabajo que pueden ocasionar accidentes dentro del desarrollo de actividades normales en cualquier empresa, en cualquier sector económico. Entonces, condiciones de zonas de tránsito, de escaleras, de orden y aseo, de paredes, de techos, de ventanas. Entonces, estas pueden estar condicionadas por las características geográficas. Ya vamos a hablar un poquito de esto,
por la construcción de las instalaciones, por la distribución de los espacios de trabajo, por la falta de dotación para la atención de emergencias y por las condiciones de orden y aseo. Entonces recuerdan que por ahí tenemos una pregunta del sondeo que nos dice esto precisamente, que si la deficiencia en las condiciones de orden y aseo hace parte del riesgo locativo, la respuesta es sí, hace parte de este riesgo locativo. Entonces, riesgo locativo no solamente es infraestructura, también tiene que ver con la organización y la distribución de los espacios de trabajo. Ya vamos a mirar un poquito de esto porque les hice como un planito donde intenté ubicarles, y ahorita se van a reír de mi plano, pero traté como de ubicarles cómo deberían ir los extintores, a qué distancia, las señalizaciones en estos espacios de trabajo. ¿Cuáles son esos peligros y riesgos asociados que podemos tener en bodegas? Y hagamos una reflexión frente a esto. Cuéntenme en el chat si en sus empresas tienen almacenes donde tengan, por ejemplo, equipos mecanizados, como por ejemplo un montacargas, como el que tenemos por aquí en la foto. Me cuentan y yo voy a leerlos. ¿Qué podemos tener en estos espacios como peligros? ¿Qué nos pueden generar lesiones, accidentes a las personas? Puede causarse en golpes, aplastamientos, caídas de materiales, atropellamientos por equipos mecanizados. Hace varios años, hace más o menos 7 años, yo soy investigadora de accidentes graves y mortales y tuve que participar en la investigación de un accidente mortal. Miren, fue tan triste, en una bodega de almacenamiento, un espacio lo suficientemente grande, pero donde venían montacargas por todos lados. Resulta, y les voy a contar un poquito la historia, un señor contratista, un señor que trabajaba con su camioncito, con su camión, ese camión era de su propiedad. Entonces, ¿él qué hacía? Él iba y hacía la carga del material para hacer la distribución a las empresas clientes de esta empresa. Y resulta que entró a la bodega, pero era una bodega que no tenía suficiente demarcación, no tenía señalización. Entonces, como que se podía entender que de pronto uno de visitante o el contratista o los mismos trabajadores podrían transitar por ella como si fuera el patio o el lugar de su casa, porque no estaba demarcado, porque no estaba señalizado, porque no habían áreas restringidas. Este señor se baja de su camión y se pasa del punto donde estaba, se pasa al otro lado, quería pasarse al otro lado de la bodega. Cuando en un momento, es que los accidentes ocurren en un abrir y cerrar de ojos, venía un montacargas. El señor del montacargas traía su capacidad visual totalmente colapsada porque traía cajas, mejor dicho, yo creo que eso no le permitía ver qué pasaba enfrente de él. El hecho fue que el señor contratista, al bajarse de este camión, se pasa por un área que debería haber sido restringida, pero no estaba señalizada como tal. Y sí, señores, lo que tenía que suceder, sucedió. Ese error humano que uno tiene en ocasiones que uno como que no lo prevé, como que no lo planifica, que uno no imagina que puede ocurrir, sucedió lo que tenía que suceder. No, lo que tenía que suceder no, estoy errada, no tenía que suceder esto. El botacargas atropelló al señor. El señor perdió la vida de manera instantánea. Entonces, imagínense un entorno tan complejo en un espacio donde se manejan equipos como estos. Cuando hay una manipulación de equipos como montacargas en un almacén como estos, uno debe validar muchas cosas. El mantenimiento del vehículo, del equipo, la señalización del entorno, las áreas restringidas, demarcación de los espacios, la capacitación de las personas que están allí en estos espacios, los controles de tráfico, el pare y el siga, porque cuando hay movimiento de personas y de tantos equipos, debe haber un control de tráfico. Entonces, un tema bastante complejo. La conclusión fue que hubo una sumatoria de condiciones inseguras, condiciones del entorno que no estaban dadas para que los espacios fueran más seguros. Ahorita les voy a dar unas recomendaciones, pero también actos inseguros, comportamientos de las personas.
Entonces, por ejemplo, el señor contratista de su camión no tenía que haberse bajado de este y cruzarse a un área restringida, pero tampoco el área denotaba que fuese restringido. Entonces, por parte y parte, como que todo favoreció y se unió para que este accidente y esta fatalidad se presentara. Carga combustible. Entonces, en la carga combustible nos damos cuenta que hay una acumulación de muchas cosas, material como de cartón, plástico, todo lo que podemos almacenar, metal, que al final del día, si nosotros no tenemos un buen programa de preparación, de respuesta ante emergencias y unos controles operacionales efectivos, pudieran conducir a un incendio, que son cosas que sí son previsibles y que sí son prevenibles. La manipulación de cargas, manipulación, levantamiento de cajas, manipulación de elementos que a veces sobrepasan nuestra capacidad. Ustedes recuerdan, hagamos un recorderis y ya los voy a leer a ver qué me dicen en el chat. ¿Cuánto es el peso máximo que es permitido levantar para el hombre y cuánto es permitido levantar para la mujer, según lo que está estipulado en la resolución 2400 de 1979? Me cuentan si quieren en el chat y ya los voy a leer. Cargas que sobresalen. Entonces, miren, estas cargas que sobresalen también empiezan a relacionarse con condiciones de orden y aseo, porque una carga que está sobresaliendo de un espacio o de una estantería es una carga entonces que fácilmente se puede caer y lesionar a una persona. Entonces voy a empezar a leerlos antes de continuar y mirar la parte legal de estos espacios, pero voy a mirar si me están contando cuál creen ustedes que es el peso máximo que pueden levantar hombre, cuánto es el peso que puede levantar mujer, según lo que dice la legislación frente a esto, y cuánto pudiera ser en manipulación frente a empujar una carga. Vamos a ver, Luis Enrique Cortés. Muy bien, Luis Enrique. Hombres 25 kilos, mujeres 15 kilos. Muy bien, muy bien, muy bien, Carolina. 12.5 mujer, 25 hombre, bien, Carolina. Cindy, también estás en lo cierto. Cindy Joana, dices 12 kilos para mujeres. 12.5, sí señora, está muy bien. Hombres 24, 25 kilos. Y miren que uno a veces cuando pregunta, cuando hace una capacitación de manejo seguro de cargas o de levantamiento de cargas, una pregunta que uno puede hacerle a un trabajador: ¿cuánto es el peso máximo y tolerable que puedes levantar? Algunos contestan todavía que el doble de su peso. Alguien me contestó así. Y yo le decía, es decir, que si tú pesas 80 kilos, ¿podrías levantar 160 kilos? Esto sería inaudito y absurdo. Esto es para una lesión de columna y de espalda inmediatamente. Entonces está muy bien que lo tengan claro, porque esto tenemos nosotros que referirle a los trabajadores, la manera en cómo levantan una carga, la manera en cómo empujan una carga a través de un elemento mecanizado. Es mejor y siempre lo recomendable es empujar la carga y no alarla. Al alarla se pueden comprometer órganos del cuerpo que pueden generarle daño a alguna persona. Entonces miren que es muy común en las bodegas y en los almacenes de depósito tener accidentes ergonómicos, y muchos de estos se van al final del proceso y de la vida configurándose en hernias. Entonces es una reflexión que me encanta que vayamos haciendo y ahorita voy a seguir leyéndolos a ver qué más me escriben en el chat. Amigos queridos, la base legal de todo lo que compete a la organización de bodegas, de almacenes de depósito, está en la resolución 2400 de 1979, que es nuestro Estatuto de Seguridad Industrial. A pesar de que lleva ya tantos años, 1979, yo tenía 6 añitos cuando esta resolución salió, está aún vigente. Y es un documento rector para muchos ingenieros, para muchos arquitectos y para nosotros los que somos prevencionistas. Ahorita les voy a mostrar una consulta que hice de normas técnicas que nos pueden servir para complementar los procedimientos o los instructivos que tengamos en nuestras empresas frente a la organización de las bodegas y de los almacenes. Pero aquí quiero contarles que en esta resolución
se establecen algunas disposiciones para estos establecimientos y para estos espacios. ¿Dónde podemos encontrarlo? Ustedes que son curiosos, que les gusta prepararse y que les gusta estudiar, todo lo que compete a edificios y locales en esta resolución lo vamos a encontrar en los artículos del 4 al 16. Todo lo que habla de la higiene en los lugares de trabajo, orden y limpieza, lo encontramos en los artículos del 29 al 37. Y por ejemplo, ahí encontramos en esos espacios lineamientos para mantener los espacios, las bodegas, los almacenes, los entornos laborales en estos casos donde tenemos archivos para el control de roedores. Entonces ahí encontramos entre estos artículos del 29 al 37 información bastante importante. De los campamentos de los trabajadores, de los artículos 46 al 62. Pero de lo que nos aplica aquí en esta conversación, edificios y locales, del 4 al 16 nos va a servir de orientación. ¿Saben qué hacía yo para poder acompañar inspecciones de seguridad y las inspecciones también que acompañan los COPAS? Lo que podemos hacer es tomar estos artículos de esta resolución y volverlos en preguntas, volverlos un checklist para poder verificar y acompañar a la empresa para saber qué tanto están cumpliendo los espacios, las especificaciones o qué deben mejorar. Vamos a conversar un poquito de lo que nos ocurrió ayer. Y en el chat quisiera leerlos un poquito, interactuemos. Cuéntenme ayer hacia las 12:05 de la tarde, que fue cuando tuvimos ese sismo tan fuerte, escuché, y ustedes me corrigen, 5.7 en la escala de Richter, y que su epicentro fue en el Meta. ¿Dónde estaban y qué estaban haciendo? Cuéntenme qué estaban haciendo. Yo les voy a contar qué estaba haciendo en ese momento y qué pasó aquí en mi entorno. Yo me encontraba con ustedes dictando Positiva Educa ayer, de 11 a 12. Terminamos, estábamos con Wilmer dictando como siempre, el ingeniero Fernando nos acompañaba, cerramos la sala a las 12:03 aproximadamente, despedimos a las personas, a nuestros estudiantes. Y en ese momento empezó el movimiento fuerte. ¿Cómo nos dimos cuenta? Todo se empezó a mover, una cosa impresionante. Me empecé a marear. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Las ventanas empezaron a retumbar y empezaron las alarmas a sonar. Las alarmas de los carros, alarmas de los conjuntos. Entonces ahí nos dimos cuenta, yo empecé a darme cuenta cómo la vida puede ser tan frágil. En un momento de estos, en un sismo, todo lo que puede pasar. Pero ahí las condiciones de sismo, resistencia de las instalaciones y de la infraestructura donde nosotros estamos es clave para evitar el desplome de una edificación. Ya les vamos a hablar un poquito de la legislación que nos habla de todo el tema de sismorresistencia. Pero antes quisiera leerlos y cuéntenme qué estaban haciendo ayer a esa hora, más o menos 12:05, que fue que empezó todo este tema. Y después las réplicas. Bueno, vamos a ver qué me dicen por acá. Interactuemos, cuéntenme, los voy leyendo. Muy bien, muchachos, los que me contestaron lo del peso y los kilos están en lo cierto. Linda Ordóñez se encontraba almorzando en un tercer piso de un centro comercial. En esas instalaciones que son de pisos más altos es más fuerte como se siente. La vibración es muy dura, por eso los espacios, las edificaciones desde el año de 1990 en adelante deben tener infraestructura y construcciones sismorresistentes, ¿no? Yo vivo en un quinto piso y aquí desde mi hogar es que les dicto este curso. Entonces empezó todo a vibrar, de verdad, qué susto tan terrible. Pero finalmente siento que respondimos como nos han capacitado. La gente no salió inmediatamente, entonces creo que esos simulacros que se hacen, los simulacros de que antes de evacuar en un sismo, primero protéjase en un punto seguro, eso funciona. No debemos nunca utilizar el ascensor en esos espacios, en esos lugares, porque es posible que el ascensor quede bloqueado. ¿Qué tal uno quedar en un espacio como estos, en un ascensor,
y que esperar hasta que llegue alguien de externo para que nos ayude a salir de allí. Entonces creo que de alguna manera los protocolos, los programas de preparación y respuesta ante emergencias sí han funcionado. Por lo menos de lo que aquí compete, de mi conjunto la gente empezó a bajar después de que el movimiento telúrico cesó, empezó a bajar por las escaleras. Voy a seguir leyendo. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Ingrid, a ver, no, espérate, ya te contesto la pregunta, Ingrid, lo que me estás preguntando. Manejando, no me di cuenta. Diana Marcela, cuando el proceso, cuando uno va manejando es como más fácil no entender qué está pasando, ¿no? Pero en un caso de estos es mejor parar el vehículo y no continuar. Estaba en la oficina, Ingrid, estábamos contestando la encuesta positiva, Nubia Caicedo, sí, ayer estábamos como en esto, Daniel Chacón, Danielito, que te estaba extrañando, yo sé que tú me acompañas en otros, terminando evaluación, respondiendo encuesta, estábamos almorzando, estaba en un primer piso, Olga en la cama estabas tal vez enferma, Marta Lucía. Entonces, mire, el tema aquí de la sismorresistencia es preguntarnos qué tan seguros son los espacios donde nosotros permanecemos. Las empresas tienen las condiciones de sismorresistencia a esas estructuras. Quienes trabajamos en seguridad y salud en el trabajo vale la pena que hagamos un chequeo de esas condiciones de las construcciones de nuestros espacios de trabajo, más aún cuando son empresas que llevan muchísimo tiempo de construido. Hay instalaciones que llevan 50 años, hay otras que llevan más de 50 años y todo el proceso de legislación de sismorresistencia data de 1990 en adelante. La obligatoriedad, lo que es antes de 1990, debe por lo menos tener un reforzamiento. Entonces, el diseño, la construcción y la supervisión técnica de las edificaciones en el territorio nacional debe someterse a los criterios y requisitos mínimos que se establecen en esas normas de sismorresistencia, que cuáles son. La Ley 400 de 1997, que ha tenido algunas modificaciones, por la cual se adoptan las normas de construcciones sismorresistentes en el país. La Ley 1229 de 2008, por la cual se modifica y se adicionan algunos aspectos de la Ley 400 del 97, o sea, esa Ley 400 del 97 ha sido actualizada. Esa Ley 400 de 1997 es rectora para muchos arquitectos y para muchos ingenieros. Preciso ayer era el Día del Ingeniero, entonces me da risa porque unos memes decían que, claro, en el Día del Ingeniero se iba a probar qué tan sismorresistentes eran las instalaciones que los mismos ingenieros ayudan a construir. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que sí, porque no pasó como a mayores, como todas las pérdidas físicas. Bueno, así como las demás normas por la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismorresistentes. Hay una comisión asesora de esto que hace parte del Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible. En nuestra seguridad locativa, en los edificios, en los locales, en las bodegas y en los almacenes en los almacenes que podemos tener en nuestras empresas, hay espacios que pueden ser temporales o permanentes, pero siempre es preguntarnos y por eso el plan de preparación y respuesta ante emergencias es importante. Es clave que lo revisemos, que no sea un programa, un plan de preparación para emergencias como el mismo que llevamos hace muchos años. Vale la pena que lo revisemos, que miremos qué actualizaciones han habido frente al tema de sismorresistencia y lo tengamos en cuenta en este. Todo el tema, todo lo relacionado con techos, con cerchas, con estructuras metálicas. Y esto lo vamos a encontrar en el título 1, capítulo 1, artículo 4 de la resolución 2400 de 1979 a la que estamos refiriéndonos. La resistencia a los efectos del viento y a su propia carga. Y también en este espacio encontramos lineamientos sobre extensión superficial directa proporcional a labores, procesos, operaciones y número de trabajadores, porque los espacios y las bodegas y los almacenes deben ser construidas de tal manera que soporten la carga física y la carga también del número de personas que van a permanecer en ese espacio.
Entonces, en cuanto a almacenes y bodegas, voy a empezar como a precisarles un poquito y aquí vienen los lineamientos y el conjunto de normas que les queremos dejar. Espacio físico para el almacenaje de los bienes y todo lo que tiene que ver con lo que la empresa suministra, lo que la empresa puede estar vendiendo. En estos podemos tener equipos que nos pueden conllevar a de pronto lesiones de personas, como les contaba el caso del accidente fatal por el manejo de montacargas en un lugar de una bodega. ¿Qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, en cuanto a las personas que manejan equipos mecanizados? Debemos garantizar su competencia. Competencia entendiéndolo en términos de formación, experiencia y habilidad. Ya les voy a hablar un poquito de esto para que lo tengan presente y en su checklist, en sus inspecciones, hagan una revisión del espacio. Las áreas de circulación. Entonces, les pongo una foto de una bodega, del ejemplo de una bodega de grandes superficies. Allí estamos observando que apilan un montón de cosas. Miren qué cantidad de cosas y de materiales tienen allí. Imaginen ustedes cuánto puede valer el inventario de lo que en un almacén de estos puede existir. Entonces, amigos, vamos a empezar con temas muy puntuales que pueden ser útiles para ustedes. La distancia entre máquinas, aparatos y equipos no puede ser menor a 0.80 metros, es decir, a 80 centímetros. Los corredores que sirven de unión entre locales, escaleras y los pasillos interiores de los locales de trabajo que conduzcan a las puertas de salida deberán tener una anchura mínima de 1.20 metros. Entonces, ¿esto de dónde sale? De la misma resolución 2400 de 1979. Entonces, espacios para que los equipos mecanizados, las máquinas que tenemos allí, se puedan movilizar sin generar un daño al material, pero mucho menos a las personas. Y que los espacios que nos conduzcan a las puertas y a las salidas de emergencia sean lo suficientemente amplios para que cuando tengamos que hacer una evacuación no vayamos a tener por ahí un inconveniente de que son espacios muy estrechos y que no podemos salir adecuadamente por la salida de emergencias. Los pasillos, amigos, estos pasillos deben estar libres de obstáculos. Por esta razón, los programas de orden y aseo son claves y tienen todo que ver con el riesgo locativo. La demarcación de las áreas, entonces pintar una franja amarilla, espérenme un segundito, que preciso no apagué el celular y me estaba entrando una llamada. Demarcación, pintar una franja de 10 centímetros con pintura amarilla. Muchas empresas son juiciosas en esto, tienen sus espacios demarcados, pero otras no. Y si nosotros demarcamos los espacios donde van las estanterías, donde pueden movilizarse en los equipos, va a ser mucho más fácil visiblemente, visualmente, que el trabajador comprenda dónde deben ir las cosas. Entonces, las franjas que vamos a pintar serán con pintura amarilla o esas franjas que se hacen con amarillo y negro, y esas franjas deben ser de 10 centímetros. La señalización preventiva, informativa de emergencias. En otro espacio vamos a hablar de la guía de señalización. Hoy no vamos a enfocarnos tanto en esto porque esto será producto de otra acción educativa que viene muy pronto. Debemos revisar la capacidad de la estantería. Entonces, que la estantería que nosotros adquiramos, que tengamos o que compremos, sea lo suficientemente fuerte para que sostenga toda la carga que vamos nosotros a almacenar. Y aquí hay una cosa clave, amigos. Esto se los quiero precisar porque ese manejo, la manipulación de equipos en las bodegas y en los almacenes de depósito, un montacargas no lo puede manejar cualquier persona. Debe ser un operador de montacargas, debe ser un técnico en este proceso. Dios no quiera nunca que nos vaya a pasar eso de la historia que les conté, de esta fatalidad, porque es muy tenaz, es muy triste para la familia de la persona que se accidenta, para la misma persona que sin haber querido generar ese daño causó un daño. O sea, eso es un impacto psicológico terrible. Por esta razón, nosotros que trabajamos en prevención debemos validar, verificar que estas personas tengan su competencia y tengan la certificación de que sí realmente son montacarguistas.
o que son cargadores, o que son, mejor dicho, que tienen la habilidad, la experiencia y la competencia para manejar estos equipos. Estos certificados deben ser expedidos por entidades o por centros centros de formación que sean también avalados, no que sean certificaciones que una persona compra en algún sitio, sino que realmente podamos nosotros validar que sí tuvieron horas de entrenamiento. Los equipos que manipulemos allí en estas bodegas deben tener una ficha. La ficha técnica de los equipos deben conducir a indicarnos el plan de mantenimiento, cada cuánto se le debe dar mantenimiento, cómo va este mantenimiento. Entonces, nuestros compañeros de las áreas de mantenimiento preventivo, correctivo de nuestras empresas serán grandes amigos nuestros siempre en todos los procesos, porque ellos son los que nos van a ayudar con su plan de mantenimiento que hace parte del sistema de gestión. La ubicación de los equipos de extinción de incendios según la carga combustible. Entonces, ¿qué tipo de extintores debemos tener de acuerdo a los materiales que estamos almacenando? Y no será suficiente solo con que tengamos los extintores si los extintores no tienen la carga vigente. Eso es otra cosa. Cuando nosotros a veces con el COPAS hacemos inspecciones, podemos encontrar que tienen los extintores suficientes, pero o están obstaculizados o su recarga está vencida. Entonces, que hoy sea una oportunidad para que le echen una revisadita a cómo van la vigencia de sus extintores. Las puertas en nuestras bodegas de almacenamiento. Entonces, estas puertas preferiblemente que sean puertas con barra antipánico. Entonces, así como están en la fotico, que sea muy fácil de aperturar. Y estas puertas deben aperturar hacia el exterior y no hacia adentro, hacia el exterior. Esto para facilitar el proceso de evacuación. ¿Cuántas empresas evacuaron el día de ayer? Imagínense ustedes. ¿Cuántas personas tuvieron que salir a los puntos de encuentro? Entonces, ayer definitivamente probamos la eficacia de nuestros planes de emergencia. Entonces, barras que abran hacia afuera, barras antipánico, de las puertas que abran hacia afuera, no hacia adentro, y que no sean puertas giratorias. Esto es otro de los temas también que debemos tener en cuenta, no tener puertas giratorias. Casi no encuentra uno este tipo de puertas en una bodega de estas, pero de todas maneras tenerlo en cuenta dentro de los lineamientos que nos da la resolución 2400 en estos aspectos. El material debe ser incombustible. Voy a empezar entonces a partir de esta diapositiva a darles unos lineamientos generales, unas recomendaciones de alguna manera. Si consideran ustedes que algo me faltó, me la dicen. Les dejé la número 10 a ustedes. Bueno, vamos entonces a empezar. Demarcación de las áreas. ¿Se acuerdan la historia que les acabé de contar del caso del señor de la bodega, el que se nos bajó del camión sin haber tenido que bajarse de allí y el que se cruzó y que fue atropellado por el montacargas? Una de las causas de este accidente es porque las áreas no estaban demarcadas. Y tal vez lo que se podía entender era que el tránsito era libre y que las personas podían pasar por donde quisieran. No había ningún tipo de restricción. Por eso, amigos, la demarcación de las áreas y la restricción de las mismas es muy importante hacerlo. Entonces, aquí vamos a determinar los espacios. ¿Qué nos dice el artículo 281 de la resolución 2400 del 79? Que el espacio que se debe tener entre máquinas, equipos o muros es de 40 centímetros de ancho. Esto nos lo dice la resolución. De todas maneras, ustedes deben valorar los espacios que tienen en sus bodegas y en sus almacenes para que puedan especificar que sea lo suficientemente amplio para que puedan pasar estos equipos. Entonces, aquí les dejé como un planito. El pasillo, les decía, libres de obstáculos, vías de circulación que sean claramente señalizadas, la señalización que sea señal fotoluminiscente. Entonces, cuando veamos toda la guía de señalización, les voy a mostrar de acuerdo a los códigos de colores, a los tamaños, etcétera, para saber cómo los vamos a señalizar. Franjas de color entre 5 a 10 centímetros. Entonces, ustedes valoran
Lo máximo, lo que nos dice la resolución 2400 es que son franjas de demarcación de 10 centímetros, pero hay empresas que demarcan en grosores de 5 centímetros y pues está bien. Lo importante es que sea visible, entre 5 a 10 centímetros esas franjas de demarcación. Debemos aplicar código de colores a las redes de distribución de sustancias líquidas, sólidas y gaseosas. Entonces, como les digo, cuando veamos guía de señalización que vienen las próximas acciones educativas, ahorita no me acuerdo mucho cuál es la acción educativa en la que vamos a mirarla, pero ahí vamos a mirar todo el tema de código de colores, que es bastante interesante. Amigos, altura sugerida para ubicar extintores. Entonces vamos a mirar cómo, digamos que en esta fotico que les pongo, no necesariamente es una bodega, pero se las dejo para que nos quede en nuestra cabecita una idea de cómo podemos distribuir de manera adecuada los espacios de trabajo, sea una bodega, un almacén, un área de archivo. Entonces, amigos, la altura sugerida para colocar una señal para que sea fácilmente visible a los ojitos debe ser de 1.80 metros o de 2.10 metros, medidos desde el piso. Entonces, entre 1.80 a 2.10 metros, para que fácilmente cualquier persona, un bajito o un alto, lo pueda ver. Las señales deben ser fotoluminiscentes, con los grosores específicos que nos da la norma técnica colombiana, que ya se las voy a mencionar. Las señales de salida de emergencia o de escape se colocarán en la parte superior del marco de la puerta de evacuación. Entonces revisen que tengan señalizados salidas de emergencia y que si tenemos personal en turno nocturno, estas salidas de emergencia sean fácilmente visibles por ser fotoluminiscentes. Los extintores deben ser ubicados desde 1.50 metros desde el punto bajito, desde el piso hasta su boquilla. Entonces, la señal y también la señal del extintor, ¿no? La señal del extintor se instalará a una altura de 1.80 metros y el equipo de extinción de incendios a 1.50 de altura, desde el piso hasta la boquilla, para que cualquier persona pueda llegar a este. Hay extintores que se ponen en el piso, pero si los vamos a poner en el piso, que también se puede que estén en una base. Si no están en una base, pues fácilmente que una persona pasa, lo golpea, etcétera, los empieza a despresurizar. Como les decía, no soy ingeniera, soy abogada, pero toda esta información se las estoy dando con relación a la normativa, la que nos está guiando hoy, que es la resolución 2400 de 1979. Voy a mirar cómo estamos de tiempo para alcanzar a leer. Si tengo preguntas, voy a pasar un momentito, hacer un stop para leerlos. A ver qué me están diciendo. A ver. Bueno. La demarcación línea amarilla aplica para almacenes como Home Center. Alejandra Camelo, sí señora, mira, es que esa demarcación no solamente para almacenes de grandes superficies, para nuestros almacenes y nuestras bodegas. Así la bodega no sea tan grande, así nuestra bodega sea de materiales, no sé, de tornillos, de cajas, etcétera. Igual, el estándar es la demarcación con líneas de franjas entre 5 a 10 centímetros. Entonces, pueden ser almacenes de grandes superficies, pero también los almacenes que tenemos en nuestras empresas. Vamos a ver qué más me están diciendo por acá de preguntas. Me están contando muchos que estaban haciendo ayer en el momento del sismo. Bueno, creo que no hay más preguntas, no las estoy viendo. ¿La información hasta aquí está quedando clara o hay algo que quieran ustedes que les precise, que les especifique, algo que no les haya quedado muy claro y aprovechamos y lo miramos? Bueno, no me están preguntando mucho. Entonces, si no me están preguntando mucho, presumo y asumo que de pronto la información está siendo clara. Si no, con tranquilidad me preguntan. Entonces, almacenamiento. Entonces, almacenamiento de materiales, recomendaciones generales. Vamos a hacer un chequeo de temas en general. Recordemos que todo lo que sale del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son evidencias objetivas. Una inspección, el resultado de un plan de mantenimiento, la recarga del extintor, todo eso nos genera registros.
Y los registros tienen fuerza probatoria. ¿Fuerza probatoria de qué o ante quién? Tiene fuerza probatoria para demostrar que hemos sido diligentes en la prevención, en aplicar controles operacionales suficientes y efectivos para salvaguardar el bien jurídico tutelable, que es la vida, la salud y la integridad de las personas. Y nos va a servir, por ejemplo, de prueba frente a un proceso legal, a un proceso, Dios no quiera, de una demanda, frente a un accidente grave o una fatalidad, y nos va a ayudar a exonerar la culpa del empleador frente a una reclamación como estas. En otras acciones educativas, les he contado qué es eso de la culpa, la culpa no, bueno, lo de la culpa grave de la víctima y la culpa, etcétera, lo hemos hablado mucho en el proceso de investigación de accidentes, pero el empleador, ¿quiénes somos delegados del empleador? El empleador no solamente son una figura jurídica del representante legal, somos cualquier persona a la que se le haya delegado una responsabilidad por parte de la alta dirección. Empleador, entonces, un representante de este, un supervisor, un coordinador, un jefe de área, un gerente. Entonces, en el ejemplo que les puse, es que no les traje el video porque, pues también como por custodiar y salvaguardar, porque yo tengo las pruebas, porque hice parte de esta investigación y el video es una cosa tenaz. El video que obtuvimos como una de las pruebas también de todo lo que ocurrió era de una de las cámaras de la bodega. No se los traje por eso, para salvaguardar como un poquito como toda esa memoria de esta persona. Pero una prueba que puede tener, por ejemplo, un abogado defensor de la persona que pierde la vida, una prueba puede ser ese video y la inspección que se haga al espacio donde se pueda determinar que no habían espacios delimitados, que no habían límites para nada, que yo podía andar como si fuera mi casa en cualquier sitio. Entonces, ojo con esto que les estoy diciendo nos va a ayudar a salvaguardar un poquito y hacer un blindaje jurídico a la empresa. Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin. Entonces tenemos que revisar la capacidad de las estanterías y que todo esté apilado de acuerdo al tipo de material que estamos almacenando. Ahorita les voy a mostrar en la bibliografía que les estoy dejando una guía súper chévere para que podamos revisar cuáles son los tipos de apilamiento, que hoy de pronto eso no es como la esencia de la capacitación de hoy, pero en esa guía que les voy a dejar, sí pueden leer un poquito más los tipos de almacenamiento y de apilamiento que existen. No se deben almacenar materiales que por sus dimensiones sobresalgan las estanterías, pero en caso eventual, y eventual se los pongo entre mayúscula, pero que eso eventual no se nos convierta en siempre, si hay una parte del material que sobresale de las estanterías y que tiene riesgo de caída en las personas, pues señalicémoslo, demostremos dónde hay un peligro de caída de un material, pero evitemos, o sea, la señalización no es suficiente. Suficiente será evitar que de la estantería sobresalgan materiales que puedan caerle a las personas. Por eso también es importante los elementos de protección personal que deben utilizar las personas que trabajan en el almacén, en la bodega, o los que ingresan eventualmente allí. Ya vamos a hacer un repasito de esos EPPs. Respetar la capacidad de la carga de las estanterías, eso también es importante. Cuando compren estanterías y cuando compren estivas, cómprenlas con los materiales que sean resistentes. No es comprar lo más barato. A veces lo más barato es lo que se nos daña muy rápido. Lo más barato tal vez no siempre es lo más eficiente, pero tampoco obvio lo más barato nos va a salir siempre mal. Pero lo más importante es que la estantería que ustedes compren o cuando vayan a reemplazar las mismas en sus bodegas, estas sean de verdad adecuadas al tipo de materiales que están allí almacenando. ¿Qué más les voy contando acá? Cuando tengamos materiales que puedan rodar, estos deben ser asegurados con cuñas o tacos para evitar de pronto que un material, un tambor, termine rodando y termine lesionando los pies de un compañero. Bueno, amigos queridos de mi corazón, vamos a evitar pilas demasiado altas.
uno a veces va a hacer inspecciones y encuentra el apilamiento total hasta el techo, es que no dan espacio a nada. Entonces, que no sean tan altos. Entonces, vamos a evitar pilas demasiado altas por encima de los hombros. Es más o menos lo que la resolución 2400 nos establece, que no sea más allá por encima de los hombros. O sea, igual las alturas de nosotros es distinta, pero lo que les quiero expresar es que no sean esos apilamientos imposibles, que después ni siquiera la persona puede con una escalera acceder a bajar las cosas. Utilizar siempre que podamos ayudas mecanizadas para el movimiento de materiales. Disminuir la posibilidad de que sea la persona quien transporta las cajas, porque a veces esos materiales son muy pesados y es muy fácil causarse un accidente de tipo ergonómico. Entonces, en la medida en que tengamos equipos mecanizados, favorecer que se tengan en el almacén, en la bodega, y que las personas sepan y los puedan utilizar. Mantener despejadas las áreas, evitar los obstáculos. Yo no sé si ustedes han visto, pero a veces los extintores, ahí ese es nuestro perchero. Hay lugares donde el extintor le colgamos de todo. Le colgamos la chaqueta, le colgamos el impermeable, le ponemos todas las cajas enfrente para que nadie lo vea. Entonces mantengamos despejados estas zonas y estos equipos de emergencia. No sabemos en qué instante, en qué momento de verdad necesitamos utilizarlo. Y tengamos en cuenta que de acuerdo a la naturaleza de nuestra organización, al tipo de almacén que tenemos, a nuestra matriz de peligros y de riesgos, qué elementos de protección personal debemos suministrarle a los trabajadores. Calzado de seguridad, casco, protección de las manos como sus guantes o de pronto si se necesita para trabajo en alturas, si este es el caso, que tengan todo lo necesario para que puedan hacer sus anclajes seguros y que no se nos vayan a caer. Amigos queridos, esto como para terminar, les voy a hacer una referenciación de unas normas técnicas que encontré que nos pueden aportar hoy hablamos solamente de la parte legal, la resolución 2400, pero las normas técnicas nos pueden servir como un referente adicional. La NTC 1461 nos habla del código de colores, colores y señales de seguridad. Esta es útil para complementarlo. La 1867 nos habla del sistema de señales contra incendio, instalación, mantenimiento y usos. La NTC 1931, protección contra incendios, señales de seguridad y factores humanos. La 1943, fundamentos ergonómicos de señales aplicables a los puestos de trabajo. La 2765, y esas las encontramos en internet. Hay unas que se pueden bajar de manera más fácil que otras, pero la mayoría las podemos descargar. Señales acústicas, entonces señales acústicas de seguridad para aquellas personas de pronto que tienen algún tipo de discapacidad visual, pero sí pueden escuchar la señal de emergencia y la alarma de manera acústica. Se me olvidó contarles que una de las cosas que encontramos en la investigación del accidente mortal que les conté al principio era que el pito del montacargas no servía. Entonces, todo lo que va a salir mal finalmente saldrá. Ley de Murphy. Entonces, no dejemos las cosas al azar. La NTC 4141 nos habla de la accesibilidad de las personas al medio físico y de la accesibilidad de las personas cuando tienen algún tipo de movilidad reducida o algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, la persona que se moviliza en silla de ruedas. Esta nos habla de esto, cómo organizar los espacios frente a este tipo de situaciones. Símbolo de sordera e hipoacusia o dificultad de comunicación. Y la 4144 nos habla de la accesibilidad de las personas al medio físico. Entonces, esto les puede ser útil para que le echen una miradita. Y en la bibliografía, en esta primera parte, la número 1, les estoy dejando la guía que les conté, que es interesante, del INSST, es un instituto español donde nos da un referente interesante también complementario a todo el tema de almacenamiento seguro. Y les estoy dejando de manera vigente el enlace para que puedan descargar su resolución 2400 del 79, que ese sigue siendo nuestro derrotero a quienes trabajamos en este proceso.
Amigos queridos, ¿qué tal estuvo el tema? ¿Les gustó? ¿Algo quedó algo no quedó muy claro? Si algo quieren decirme en el chat, alguna pregunta complementaria, enseguida vamos haciendo la evaluación. Aprovecho y los voy leyendo. Vamos a hacer nuestra evaluación de cierre. Las mismas 3 preguntas que hicimos al principio son las mismas 3 que vamos a formular ahorita para comprender cómo se nos movieron los indicadores. Quiero invitar a mi querido Wilmer para que me acompañes, Wilmercito, leyéndome los resultados y yo leo la pregunta. ¿Te parece? Claro, sí, señora, ya acá súper listos. Amigos, pregunta número 1 que les va a aparecer en pantalla. El riesgo locativo en bodegas y almacenes contempla A. Distribución de los espacios de trabajo. B. Condiciones de orden público del entorno. C. Ninguna de las anteriores. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Distribución de los espacios de trabajo, un 95%. B. Condiciones de orden público del entorno, un 3%. C. Ninguna de las anteriores, un 2%. Doctora Hilda, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? No, pilísimos todos, obvio. La A, ese 95%, estuvo en lo correcto. Hace parte de este riesgo locativo la distribución de los espacios de trabajo, según lo que vimos en los ejemplos gráficos que les mostré. Segunda pregunta. La deficiencia en orden y aseo hace parte del riesgo locativo en bodegas y almacenes. Esto es A, falso, B, verdadero. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 5%. B verdadero, un 95%, doctora Hilda. Muy bien, excelente. Los que contestaron verdadero, ese 95%, wow, estuvieron muy pendientes, de verdad muy bien. Tercera y última pregunta. Las condiciones de sismorresistencia de las bodegas y almacenes hacen parte de las consideraciones de seguridad. Esto es A verdadero, B falso. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero, un 100%. B falso, un 0%, doctora Hilda. Niños, los quise muchísimo, obvio. 100% están en lo cierto los que contestaron verdadero. Todas las condiciones de sismorresistencia, ojalá de pronto de hoy salga eso, el interés por conocer si nuestros espacios de trabajo, nuestra infraestructura, nuestras instalaciones locativas, incluso los lugares donde vivimos, sean edificios, casas o apartamentos, si tienen reforzamiento sismorresistente en caso de que tengan construcciones muy antiguas, anteriores a 1990. Wilmercito, no me queda sino agradecerte a ti y a todos por todo, por estar siempre ahí, por su buena disposición, energía, por acompañarme a través del chat. Yo sé que ustedes están muy activos y les encanta aprender. Por eso tenemos toda esta formación y todas las comunidades educativas que están previstas siempre para ustedes. Les envío un abrazo fuerte con mis mejores deseos de bienestar, salud, ustedes y sus familias. Gracias a todos. Adiós, adiós. Doctora Hilda, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Igualmente te deseamos una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos veremos en nuestro próximo evento web. De igual manera, agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.